Hay heridas que el tiempo no cura, sino que entierra más profundo, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que el monstruo más peligroso llevaba sotana y hablaba de salvación. Aviso importante. La historia que escucharás a continuación es real. Nuestra protagonista, una abuela valiente, decidió compartir su relato, por más doloroso que sea, con la esperanza de ayudar a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares. Para proteger su identidad y la de su familia, los nombres han sido cambiados, pero el lugar y los hechos son reales. La voz que escucharás es una narradora sintética, utilizada para preservar la privacidad de nuestra abuela. Si tú también deseas compartir tu historia con el mundo, puedes escribirnos. Será un honor darle voz a otra mujer que logró sobrevivir y seguir adelante. Garantizamos que tu identidad y tu historia estarán siempre protegidas con nosotros. Hola, mis queridos. Aquí está Tamara Suárez con mis 70 años vividos, hablándoles desde mi hogar en Miraflores, aquí en Lima, Perú. Una ciudad donde las mujeres peruanas hemos tenido que luchar contra la opresión y el machismo a lo largo de la historia, pero donde también aprendimos que algunos demonios se esconden en los lugares más santos. Antes de abrir mi corazón ante ustedes, quiero conectar. ¿Alguna vez confiaron ciegamente en alguien que después destruyó su alma? Si esto toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios si también guardaste secretos que te quemaron por dentro durante décadas. Formamos una gran familia aquí, donde las verdades más dolorosas finalmente pueden ser dichas. Nací en 1955, cuando las niñas éramos enviadas al convento para purificar nuestros espíritus. Mi padre era herrero, sus manos siempre manchadas de hollín, y mi madre lavaba ropa ajena para alimentarnos. Nuestra casa de adobe con techo de tejas rojas tenía un patio con gallinas y siempre olía a pan recién horneado que mi madre amasaba antes del amanecer. Estuve casada con Leonardo Torres durante 30 años, hasta que su manipulación psicológica me ahogó tanto que tuve que escapar. Él tenía una carnicería y creía que las mujeres también éramos carne de su propiedad. Ahora paso mis días cuidando mi jardín, jugando dominó en el parque y frecuentando la iglesia, aunque cada vez que entro, algo dentro de mí tiembla. Mis hijas Rosa y Carmen siempre pensaron que su madre había sido una novicia ejemplar durante aquellos años de juventud. Mi nieta Paloma, de 22 años, estudia teología y admira mi devoción temprana. Mi hermana menor Soledad, que también estuvo en el convento pero se fue antes, conoce pedazos de mi historia pero no la verdad completa. Mi comadre Esperanza, que me ayudó cuando escapé de Leonardo, sospecha que algo terrible pasó en aquellos muros sagrados. Y está mi vecina Mercedes, que ve cómo me congelo cada vez que suenan las campanas de la iglesia del barrio. Pero el personaje principal de esta pesadilla tenía nombre y apellido: Padre Agustín Mendoza, de 45 años cuando yo tenía apenas 16. Él era quien dirigía nuestras confesiones privadas, quien decía conocer los caminos de Dios, quien convirtió mi celda en un infierno y mi devoción en terror. Durante 3 años, desde 1971 hasta 1974, ese hombre destruyó mi inocencia mientras hablaba de salvación, y yo callé porque pensé que Dios me castigaría si desobedecía a su representante en la tierra. A los 70 años, desde mi casita en Miraflores, puedo cerrar los ojos y sentir todavía el frío de las baldosas de mármol bajo mis pies descalzos en aquel convento. El sonido de las campanas que nos despertaba a las 5 de la mañana aún resuena en mis oídos como un eco del pasado que nunca logra desvanecerse completamente. Mis padres me enviaron allí cuando tenía 16 años, convencidos de que mi alma necesitaba purificarse. Decían que mi carácter era demasiado rebelde, que necesitaba la disciplina divina para convertirme en una mujer de bien. Recuerdo el olor a incienso mezclado con humedad que impregnaba cada rincón de esos muros de piedra gris. Las hermanas nos enseñaban que el sufrimiento era el camino hacia la santidad, que nuestros cuerpos eran templos que debían mantenerse puros. Llevábamos hábitos pesados que raspaban la piel, y nuestras cabezas rapadas al cero nos recordaban constantemente que habíamos renunciado a toda vanidad terrenal. La rutina era inflexible: oración, silencio,
trabajo, más oración. Comíamos una vez al día una sopa aguada con pedacitos de papa, y el pan duro que mojábamos en agua tibia era nuestro único lujo. Pero lo que más recuerdo no era el hambre física, sino esa sensación constante de que algo estaba profundamente mal en ese lugar sagrado. Desde los primeros días, noté cómo las otras novicias bajaban la mirada cuando el padre Agustín pasaba por los pasillos. Sus pasos resonaban como martillazos contra el suelo, y el silencio que se instalaba a su paso era diferente al silencio de la oración. Era un silencio pesado, cargado de miedo. En casa, a pesar de nuestra pobreza, había risas. Mi hermana Soledad me hacía trenzas mientras cantaba, y aunque a veces no teníamos suficiente comida, teníamos amor. En el convento, rodeada de símbolos divinos y promesas de salvación eterna, solo existía un vacío helado que me llenaba de una angustia inexplicable. Había algo en los ojos del padre Agustín que me perturbaba profundamente. Cuando dirigía las oraciones, su voz sonaba dulce y melodiosa, pero sus ojos tenían una frialdad que me hacía temblar. Durante las confesiones se acercaba demasiado, y su aliento con olor a vino me provocaba náuseas que yo interpretaba como una prueba de mi debilidad espiritual. ¿Qué secretos oscuros se esconden entre los muros del convento? Mi familia era todo para mí cuando tenía 16 años. Rosa y Carmen, mis hijas queridas, me miraban con esos ojos llenos de admiración que solo los niños pequeños saben tener. Rosa, con apenas 8 años, siempre me preguntaba por qué había elegido ser novicia, y yo le respondía con palabras dulces sobre el llamado de Dios, sintiendo cómo mi corazón se hinchaba de orgullo por su curiosidad pura. Carmen, 2 años menor, simplemente sonreía y me abrazaba cuando regresaba del convento los domingos, diciéndome que olía a incienso y a santidad. En esos días, la presión de ser su ejemplo perfecto pesaba sobre mis hombros, como un manto invisible. Cada vez que cruzaba la puerta de nuestra humilde casa en Miraflores, veía en sus rostros esa expectativa silenciosa de que yo era especial, escogida por el Altísimo. Mi hermana Soledad, apenas 3 años mayor que yo, me recordaba constantemente que las niñas necesitaban verme como un modelo de virtud y devoción. «Tamara», me decía mientras preparaba el almuerzo dominical, «ellas hablan de ti toda la semana. Para ellas, eres casi una santa». El padre Agustín Mendoza conocía perfectamente esta dinámica familiar. Durante mis primeras semanas como novicia, me preguntaba con voz suave y paternal sobre mis pequeñas, sobre cómo llevaba el peso de ser su inspiración espiritual. Sus ojos grises se fijaban en los míos mientras yo le contaba, ingenua, sobre mis temores de defraudarlas, sobre cómo no podía permitirme fallar en mi vocación, porque eso rompería sus corazones infantiles. «Qué hermosa responsabilidad tienes, hija mía», me decía, colocando su mano sobre mi hombro durante nuestras charlas vespertinas en su despacho. El aroma a cera derretida y madera vieja llenaba la habitación mientras él me hablaba sobre la importancia de mantener la pureza de corazón que mis hijas tanto admiraban. «Ellas ven en ti la luz de Cristo, y esa es una carga sagrada que no debes tomar a la ligera». Sus palabras se grababan en mi alma como hierro candente. Cada consejo, cada mirada comprensiva, cada gesto aparentemente protector, se convertía en una cadena más que me ataba a la necesidad desesperante de ser perfecta. No podía decepcionar a Rosa y Carmen. No podía romper la imagen que tenían de su hermana mayor, la novicia ejemplar que había respondido al llamado divino. Mi comadre Esperanza, mujer sabia que había criado 5 hijos. A veces me visitaba y notaba la tensión en mi rostro cuando regresaba de mis jornadas en el convento. «Niña», me decía mientras tomábamos té de manzanilla en el pequeño patio, «la fe no debe ser una carga que te aplaste. Dios no pide sacrificios que destruyan tu paz interior». Pero yo, ciega por la necesidad de mantener esa imagen inmaculada que mis hijas necesitaban, interpretaba sus palabras como falta de comprensión sobre mi vocación sagrada. El padre Agustín me había enseñado que los sacrificios más grandes traían las bendiciones más profundas, y yo creía fervientemente en cada una de sus enseñanzas. ¿Cómo podía imaginar entonces que esa misma devoción que mis hijas admiraban se convertiría en el arma que él usaría para destruir mi inocencia?
Ahora comprendo por qué tantas familias enviaban a sus hijas menores a los conventos. En aquella época los padres creían que nos protegían del mundo pecaminoso, que nos mantendrían puras hasta encontrar un esposo adecuado o hasta que abrazáramos la vida religiosa por completo. Mi propia familia veía en el convento una bendición, un lugar donde mi alma se fortalecería y donde aprendería las virtudes que toda mujer decente debía poseer. El convento de Santa Clara era conocido por su estricta disciplina y por formar señoritas ejemplares. Las paredes de adobe pintadas de blanco parecían irradiar santidad, y el sonido constante de las campanas marcaba cada momento de nuestras vidas con una solemnidad que nos recordaba constantemente nuestra devoción. Éramos 16 novicias, todas entre los 14 y 18 años, todas provenientes de familias que confiaban ciegamente en la institución. Las reglas eran inflexibles. Despertábamos antes del amanecer para la primera oración, seguíamos un horario riguroso de estudios bíblicos, labores domésticas y más oraciones. Nuestras conversaciones estaban limitadas a temas sagrados, nuestras risas debían ser contenidas, y cualquier muestra de vanidad o frivolidad era castigada con ayunos y penitencias. Nos enseñaban que la obediencia absoluta era la virtud más importante, especialmente hacia las figuras de autoridad masculina. El padre Agustín Mendoza dirigía nuestras confesiones semanales y nuestras clases de doctrina. Era un hombre de unos 40 años, con una voz suave que parecía acariciar cada palabra sagrada que pronunciaba. Las hermanas hablaban de él con una reverencia especial, como si fuera un santo viviente. Su presencia comandaba respeto inmediato, y todas nosotras competíamos silenciosamente por su aprobación espiritual. Hay heridas que el tiempo no cura, sino que entierra más profundo, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que el monstruo más peligroso llevaba sotana y hablaba de salvación. Hola, mis queridos. Aquí está Mara Suárez con mis 70 años vividos, hablándoles desde mi hogar en Miraflores, aquí en Lima, Perú. Una ciudad donde las mujeres peruanas hemos tenido que luchar contra la opresión y el machismo a lo largo de la historia, pero donde también aprendimos que algunos demonios se esconden en los lugares más santos. Antes de abrir mi corazón ante ustedes, quiero conectar. ¿Alguna vez confiaron ciegamente en alguien que después destruyó su alma? Si esto toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios si también guardaste secretos que te quemaron por dentro durante décadas. Formamos una gran familia aquí, donde las verdades más dolorosas finalmente pueden ser dichas. Nací en 1955, cuando las niñas éramos enviadas al convento para purificar nuestros espíritus. Mi padre era herrero, sus manos siempre manchadas de hollín, y mi madre lavaba ropa ajena para alimentarnos. Nuestra casa de adobe con techo de tejas rojas tenía un patio con gallinas y siempre olía a pan recién horneado que mi madre amasaba antes del amanecer. Estuve casada con Leonardo Torres durante 30 años, hasta que su manipulación psicológica me ahogó tanto que tuve que escapar. Él tenía una carnicería y creía que las mujeres también éramos carne de su propiedad. Ahora paso mis días cuidando mi jardín, jugando dominó en el parque y frecuentando la iglesia, aunque cada vez que entro, algo dentro de mí tiembla. Mis hijas Rosa y Carmen siempre pensaron que su madre había sido una novicia ejemplar durante aquellos años de juventud. Mi nieta Paloma, de 22 años, estudia teología y admira mi devoción temprana. Mi hermana menor Soledad, que también estuvo en el convento pero se fue antes, conoce pedazos de mi historia pero no la verdad completa. Mi comadre Esperanza, que me ayudó cuando escapé de Leonardo, sospecha que algo terrible pasó en aquellos muros sagrados. Y está mi vecina Mercedes, que ve cómo me congelo cada vez que suenan las campanas de la iglesia del barrio. Pero el personaje principal de esta pesadilla tenía nombre y apellido: Padre Agustín Mendoza, de 45 años cuando yo tenía apenas 16. Él era quien dirigía nuestras confesiones privadas, quien decía conocer los caminos de Dios, quien convirtió mi celda en un infierno y mi devoción en terror. Durante 3 años, desde 1971 hasta 1974, ese hombre destruyó mi inocencia mientras hablaba de salvación
y yo callé porque pensé que Dios me castigaría si desobedecía a su representante en la tierra. A los 70 años, desde mi casita en Miraflores, puedo cerrar los ojos y sentir todavía el frío de las baldosas de mármol bajo mis pies descalzos en aquel convento. El sonido de las campanas que nos despertaba a las 5 de la mañana aún resuena en mis oídos como un eco del pasado que nunca logra desvanecerse completamente. Mis padres me enviaron allí cuando tenía 16 años, convencidos de que mi alma necesitaba purificarse. Decían que mi carácter era demasiado rebelde, que necesitaba la disciplina divina para convertirme en una mujer de bien. Recuerdo el olor a incienso mezclado con humedad que impregnaba cada rincón de esos muros de piedra gris. Las hermanas nos enseñaban que el sufrimiento era el camino hacia la santidad, que nuestros cuerpos eran templos que debían mantenerse puros. Llevábamos hábitos pesados que raspaban la piel, y nuestras cabezas rapadas al cero nos recordaban constantemente que habíamos renunciado a toda vanidad terrenal. La rutina era inflexible. Oración, silencio, trabajo, más oración. Comíamos una vez al día una sopa aguada con pedacitos de papa, y el pan duro que mojábamos en agua tibia era nuestro único lujo. Pero lo que más recuerdo no era el hambre física, sino esa sensación constante de que algo estaba profundamente mal en ese lugar sagrado. Desde los primeros días, noté cómo las otras novicias bajaban la mirada cuando el padre Agustín pasaba por los pasillos. Sus pasos resonaban como martillazos contra el suelo, y el silencio que se instalaba a su paso era diferente al silencio de la oración. Era un silencio pesado, cargado de miedo. En casa, a pesar de nuestra pobreza, había risas. Mi hermana Soledad me hacía trenzas mientras cantaba, y aunque a veces no teníamos suficiente comida, teníamos amor. En el convento, rodeada de símbolos divinos y promesas de salvación eterna, solo existía un vacío helado que me llenaba de una angustia inexplicable. Había algo en los ojos del padre Agustín que me perturbaba profundamente. Cuando dirigía las oraciones, su voz sonaba dulce y melodiosa, pero sus ojos tenían una frialdad que me hacía temblar. Durante las confesiones se acercaba demasiado, y su aliento con olor a vino me provocaba náuseas que yo interpretaba como una prueba de mi debilidad espiritual. ¿Qué secretos oscuros se esconden entre los muros del convento? Mi familia era todo para mí cuando tenía 16 años. Rosa y Carmen, mis hijas queridas, me miraban con esos ojos llenos de admiración que solo los niños pequeños saben tener. Rosa, con apenas 8 años, siempre me preguntaba por qué había elegido ser novicia, y yo le respondía con palabras dulces sobre el llamado de Dios, sintiendo cómo mi corazón se hinchaba de orgullo por su curiosidad pura. Carmen, 2 años menor, simplemente sonreía y me abrazaba cuando regresaba del convento los domingos, diciéndome que olía a incienso y a santidad. En esos días, la presión de ser su ejemplo perfecto pesaba sobre mis hombros como un manto invisible. Cada vez que cruzaba la puerta de nuestra humilde casa en Miraflores, veía en sus rostros esa expectativa silenciosa de que yo era especial, escogida por el Altísimo. Mi hermana Soledad, apenas 3 años mayor que yo, me recordaba constantemente que las niñas necesitaban verme como un modelo de virtud y devoción. «Tamara», me decía mientras preparaba el almuerzo dominical, «ellas hablan de ti toda la semana. Para ellas, eres casi una santa». El padre Agustín Mendoza conocía perfectamente esta dinámica familiar. Durante mis primeras semanas como novicia, me preguntaba con voz suave y paternal sobre mis pequeñas, sobre cómo llevaba el peso de ser su inspiración espiritual. Sus ojos grises se fijaban en los míos mientras yo le contaba, ingenua, sobre mis temores de defraudarlas, sobre cómo no podía permitirme fallar en mi vocación, porque eso rompería sus corazones infantiles. «Qué hermosa responsabilidad tienes, hija mía», me decía, colocando su mano sobre mi hombro durante nuestras charlas vespertinas en su despacho. El aroma a cera derretida y madera vieja llenaba la habitación mientras él me hablaba sobre la importancia de mantener la pureza de corazón que mis hijas tanto admiraban. «Ellas ven en ti la luz de Cristo, y esa es una carga sagrada que no debes tomar a la ligera». Sus palabras se grababan en mi alma como hierro candente. Cada consejo, cada mirada comprensiva,
Cada gesto aparentemente protector se convertía en una cadena más que me ataba a la necesidad desesperante de ser perfecta. No podía decepcionar a Rosa y Carmen. No podía romper la imagen que tenían de su hermana mayor, la novicia ejemplar que había respondido al llamado divino. Mi comadre Esperanza, mujer sabia que había criado 5 hijos. A veces me visitaba y notaba la tensión en mi rostro, cuando regresaba de mis jornadas en el convento. «Niña», me decía mientras tomábamos té de manzanilla en el pequeño patio, «la fe no debe ser una carga que te aplaste. Dios no pide sacrificios que destruyan tu paz interior». Pero yo, ciega por la necesidad de mantener esa imagen inmaculada que mis hijas necesitaban, interpretaba sus palabras como falta de comprensión sobre mi vocación sagrada. El padre Agustín me había enseñado que los sacrificios más grandes traían las bendiciones más profundas, y yo creía fervientemente en cada una de sus enseñanzas. ¿Cómo podía imaginar entonces que esa misma devoción que mis hijas admiraban se convertiría en el arma que él usaría para destruir mi inocencia? Ahora comprendo por qué tantas familias enviaban a sus hijas menores a los conventos. En aquella época los padres creían que nos protegían del mundo pecaminoso, que nos mantendrían puras hasta encontrar un esposo adecuado o hasta que abrazáramos la vida religiosa por completo. Mi propia familia veía en el convento una bendición, un lugar donde mi alma se fortalecería y donde aprendería las virtudes que toda mujer decente debía poseer. El convento de Santa Clara era conocido por su estricta disciplina y por formar señoritas ejemplares. Las paredes de adobe pintadas de blanco parecían irradiar santidad, y el sonido constante de las campanas marcaba cada momento de nuestras vidas con una solemnidad que nos recordaba constantemente nuestra devoción. Éramos 16 novicias, todas entre los 14 y 18 años, todas provenientes de familias que confiaban ciegamente en la institución. Las reglas eran inflexibles. Despertábamos antes del amanecer para la primera oración, seguíamos un horario riguroso de estudios bíblicos, labores domésticas y más oraciones. Nuestras conversaciones estaban limitadas a temas sagrados, nuestras risas debían ser contenidas, y cualquier muestra de vanidad o frivolidad era castigada con ayunos y penitencias. Nos enseñaban que la obediencia absoluta era la virtud más importante, especialmente hacia las figuras de autoridad masculina. El padre Agustín Mendoza dirigía nuestras confesiones semanales y nuestras clases de doctrina. Era un hombre de unos 40 años, con una voz suave que parecía acariciar cada palabra sagrada que pronunciaba. Las hermanas hablaban de él con una reverencia especial, como si fuera un santo viviente. Su presencia comandaba respeto inmediato, y todas nosotras competíamos silenciosamente por su aprobación espiritual. Esa tarde, mientras observaba al padre Agustín dirigir la misa vespertina, ya no veía al hombre santo que creía conocer. Sus palabras sobre la pureza y el sacrificio sonaban huecas, hipócritas. Cada gesto de sus manos me recordaba momentos que ahora entendía como profanaciones. La hostia consagrada en su boca parecía una burla a todo lo que habíamos creído sagrado. ¿Cuál sería la siguiente decisión que tome tras esta revelación? Esa noche, mientras las demás hermanas dormían, permanecí despierta contemplando el crucifijo que colgaba sobre mi cama. Su figura torturada parecía reflejar mi propia angustia. ¿Cómo había sido tan ciega? Los susurros entre las hermanas mayores, las miradas esquivas cuando el padre Agustín pasaba por los pasillos, los silencios incómodos durante las confesiones. Todo cobraba un significado siniestro que mi inocencia había ignorado. Durante los días siguientes, cada sermón del padre Agustín se transformó en una revelación amarga. Cuando hablaba de la obediencia como virtud suprema, yo escuchaba las cadenas invisibles que nos mantenían sometidas. Sus palabras sobre el silencio sagrado resonaban como amenazas veladas. El incienso que antes me transportaba al cielo, ahora me ahogaba con su olor denso y pegajoso. Comencé a observar a las otras novicias con nuevos ojos. Hermana Cecilia, que siempre parecía nerviosa durante las misas privadas. Hermana Magdalena, cuyos ojos enrojecidos atribuía antes a largas noches de oración. El peso de la sospecha me aplastaba el pecho. ¿Cuántas más habían sufrido en silencio? ¿Cuántas habían normalizado lo innombrable bajo el manto de la devoción? La biblioteca del convento, que antes era mi refugio,
se convirtió en mi nueva obsesión. Entre los textos sagrados busqué respuestas que nunca encontré en los sermones. Las historias de mártires ya no me parecían ejemplos de fe, sino relatos de víctimas silenciadas por la autoridad religiosa. Mi fe, que había sido mi brújula desde niña, comenzó a desmoronarse como pergaminos antiguos al contacto con la realidad. Una tarde, mientras barría el confesionario, encontré un rosario roto escondido detrás del reclinatorio. Las cuentas desperdigadas me recordaron mi propia alma fragmentada. Alguien más había estado ahí, sufriendo como yo. La rabia comenzó a crecer en mi estómago como una llama que el miedo ya no podía apagar completamente. El convento que antes me protegía del mundo, ahora se revelaba como una prisión perfecta. Los muros altos que creía destinados a preservar nuestra pureza, en realidad ocultaban nuestro sufrimiento de miradas externas. La campana que marcaba nuestras oraciones sonaba ahora como un recordatorio constante de nuestra cautividad. La verdad se reveló de la manera más inesperada. Durante el tiempo de silencio después de vísperas, mientras caminaba por el pasillo de las celdas, escuché sollozos ahogados provenientes del cuarto de la hermana Inés. Me detuve, reconociendo el mismo llanto desgarrador que yo había derramado tantas noches, ese sonido de dolor que ninguna jovencita debería conocer. Toqué suavemente su puerta. «¿Hermana Inés?», susurré. El llanto cesó abruptamente. Después de unos segundos eternos, abrió la puerta con los ojos hinchados y el rostro descompuesto. Sus labios temblaron al verme, como si reconociera en mi mirada el mismo tormento que llevaba dentro. «Tamara», murmuró. «Yo también. Él también me...». Su voz se quebró antes de poder terminar la frase, pero no hacía falta. En sus ojos leí toda la historia. El mismo miedo, la misma confusión, la misma culpa que me carcomía por dentro. Esa noche nos encontramos en la capilla vacía. Inés me contó entre lágrimas cómo el padre Agustín la había llamado para confesión privada. Hacía 3 semanas. Sus manos habían vagado por lugares que ningún hombre de Dios debería tocar. Sus palabras, las mismas que a mí me había dicho, «Es nuestro secreto sagrado. Dios me ha elegido para guiarte hacia él». Mientras hablábamos, apareció la hermana Pilar, una novicia de apenas 15 años con ojos de venado asustado. Había escuchado nuestras voces y, al comprender de qué hablábamos, se desplomó llorando. «Pensé que era la única», gimió. «Pensé que había hecho algo malo para provocarlo». El corazón se me partió al escucharla. Esa niña, prácticamente una niña, cargaba con la misma culpa absurda que yo llevaba. El padre Agustín había estado abusando sistemáticamente de nosotras, aprovechándose de nuestra devoción y nuestra inocencia. Descubrimos que su método era siempre el mismo: confesiones privadas, lecturas especiales de las Escrituras, bendiciones personales, que comenzaban inocentemente y terminaban en pesadilla. Nos había elegido cuidadosamente, a las más jóvenes, las más tímidas, las que menos probabilidades teníamos de hablar. El olor a incienso que antes me consolaba, ahora me revolvía el estómago. Cada vez que veía su sotana negra acercarse por los pasillos, mi cuerpo se tensaba instintivamente. Las campanas que marcaban las horas del día sonaban como advertencias de peligro. Esa madrugada, abrazadas las 3 en el suelo frío de la capilla, juramos protegernos mutuamente. Ya no estábamos solas. Teníamos testigos de nuestro dolor y aliadas en nuestra lucha, pero también nos dimos cuenta de algo aterrador. Si éramos 3 las que habíamos hablado, ¿cuántas más estarían sufriendo en silencio? Los días siguientes fueron como abrir una herida que había permanecido oculta durante décadas. Una por una, las hermanas que habían estado en silencio comenzaron a acercarse a nosotras. Primero fue hermana Dolores, una mujer de casi 40 años que llevaba más de 20 en el convento. Sus ojos vidriosos me recordaron los míos cuando era jovencita. «Yo tenía 15 años cuando llegué aquí», susurró mientras pelábamos papas en la cocina. «Mis padres me enviaron porque pensaron que era rebelde. El padre Agustín me dijo que Dios me estaba probando cuando comenzó a tocarme durante las confesiones». Sus manos temblaron tanto que tuvo que dejar el cuchillo sobre la mesa de madera gastada. El olor a cebolla hervida se mezclaba con el aroma a incienso que siempre impregnaba el convento.
creando una mezcla que ahora me provocaba náuseas. Cada rincón de este lugar guardaba secretos enterrados, como cadáveres en el cementerio del patio trasero. Hermana Dolores continuó relatando cómo el cura la había convencido de que sus lecciones especiales eran parte de su educación espiritual. ¿Sabes cuántas veces me dijo que era mi culpa por tentarlo?, preguntó hermana Isabel esa misma tarde, mientras zurcía hábitos rotos en el salón de costura. La luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas altas, pero ya nada podía iluminar la oscuridad de nuestros recuerdos. Me hizo creer que mi alma estaba maldita y que solo él podía salvarme. Hermana Carmen, la más joven después de mí, apenas podía hablar sin llorar. Comenzó cuando cumplí 14 años. Me decía que era especial, que Dios me había elegido para servirlo de manera diferente. Su voz se quebraba como cristal cayendo sobre piedra. Durante 3 años pensé que era normal, que todas pasábamos por eso para purificar nuestros corazones. Cada testimonio era como recibir una puñalada en el estómago. El sonido de nuestros sollozos ahogados llenaba los pasillos durante las madrugadas, cuando nos reuníamos en secreto para desahogarnos. Ya no éramos 3, éramos 7 hermanas unidas por el mismo horror, el mismo depredador disfrazado de santo. Pero mientras más hablábamos, más claro se volvía algo terrible. Algunas hermanas preferían seguir negando la realidad antes que enfrentar la verdad que las esperaba. Los días se arrastraban como una agonía interminable dentro de esos muros que antes consideré sagrados. Cada mañana, al despertar en mi pequeña celda, mi primera reacción era buscar excusas que justificaran lo que estaba viviendo. Tal vez malinterpreté sus intenciones, me repetía mientras me lavaba la cara con agua helada. Quizás el padre Agustín solo quería guiarme en mi camino espiritual. El sonido metálico de las campanas que llamaban a laudes me hacía estremecer. Mis manos temblaban cada vez que tenía que dirigirme a la capilla, sabiendo que él estaría allí, observándome con esa mirada que ahora reconocía como predatoria. Durante las oraciones cerraba los ojos con fuerza y trataba de recuperar esa fe ciega que una vez me trajo paz. «Dios me está probando», susurraba entre avemarías. «Esto es solo una prueba de mi devoción». Pero mi cuerpo me traicionaba. El olor a incienso que antes me consolaba ahora me provocaba náuseas. Cada vez que escuchaba los pasos del padre Agustín acercándose por los pasillos de piedra, mi corazón se aceleraba y sudaba frío. Mi mente luchaba desesperadamente por encontrar explicaciones que mantuvieran intacto mi mundo de certezas. «Las otras hermanas no parecen perturbadas», me decía mientras observaba sus rostros durante las comidas silenciosas. El ruido sordo de las cucharas contra los platos de metal resonaba como un eco de mi propia confusión. Si fuera tan terrible como pienso, ellas también estarían preocupadas. Pero cuando miraba más atentamente, notaba que varias evitaban mi mirada, como si compartieran un secreto que yo apenas comenzaba a descifrar. En los momentos de oración privada, intentaba que mis palabras llegaran al cielo como antes, pero sentía un vacío terrible donde una vez habitó mi fe. «Tal vez estoy perdiendo la razón», me consolaba. «Tal vez todo está en mi imaginación pecaminosa». La culpa me carcomía por dentro, haciéndome creer que yo era la responsable de estos pensamientos impuros que manchaban la santidad del convento. Las noches eran las peores. Acostada en mi estrecho catre, escuchaba cada crujido de la madera vieja, cada paso en los corredores, preguntándome si él vendría nuevamente a mi celda. El frío de las paredes se filtraba hasta mis huesos, pero el terror que sentía era aún más helador. ¿Puede alguien realmente escapar del dolor que llevan dentro? Me quedé allí, en la soledad de mi habitación en Miraflores, sintiendo cómo las palabras de aquellas jóvenes resonaban una y otra vez en mi mente. Era como si hubieran destapado una herida que había permanecido cubierta durante 54 años, festering beneath layers of shame and self-blame. «No fue tu culpa», había dicho una de ellas. Qué extraño sonaba eso después de tanto tiempo creyendo lo contrario, después de décadas preguntándome qué había hecho mal, qué señal había dado, por qué el padre Agustín Mendoza había elegido precisamente a la jovencita devota que era yo a los 16 años. Me senté en el borde de mi cama, la misma donde tantas noches había despertado empapada en sudor
reviviendo aquellos momentos en la sacristía. El olor a incienso que una vez me había parecido sagrado se había convertido en el aroma del terror. Sus manos, que supuestamente bendecían, me habían mancillado de formas que mi mente inocente no podía comprender entonces. «Esto es parte de tu consagración a Dios», me había susurrado con esa voz que fingía santidad. «Nadie te creería si hablaras. Eres una novicia mentirosa contra un hombre de Dios». Y yo le había creído. Durante todos estos años le había creído. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez eran diferentes. No era la vergüenza que me había acompañado durante décadas, ni la culpa que había envenenado mi matrimonio con Leonardo Torres. Era dolor puro, sí, pero también algo más. Era la liberación de una verdad que finalmente se abría camino. Recordé cómo había abandonado el convento 3 meses después, inventando excusas sobre una vocación perdida. Cómo había conocido a Leonardo poco tiempo después, buscando desesperadamente en el matrimonio una forma de sentirme limpia otra vez. Pero la mancha nunca se había ido. Había contaminado cada caricia, cada momento íntimo, cada intento de construir una vida normal. Ahora, a los 70 años, en esta habitación silenciosa donde el eco de aquellas jóvenes aún resonaba, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Pero no fue una ruptura de destrucción, sino de liberación. Como cuando rompes las cadenas que te han mantenido prisionera sin darte cuenta. El padre Agustín Mendoza había muerto hacía 15 años, pero su sombra había vivido conmigo todos estos años. Sus amenazas, su manipulación, su manera de hacerme creer que yo había sido cómplice de mi propio sufrimiento. Pero las palabras de esas mujeres valientes habían plantado una semilla de verdad en mi corazón. Por primera vez en más de 5 décadas, me permití sentir la rabia que había enterrado tan profundamente. Rabia contra él, contra el sistema que lo protegió, contra todos los que hicieron que una niña de 16 años cargara sola con semejante peso. Me levanté y caminé hacia el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas, canas, la piel marcada por los años, pero por primera vez en décadas, sus ojos no reflejaban vergüenza. ¿Qué más había callado todos estos años para proteger a quienes no lo merecían? La pregunta me persiguió durante días. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando objetos familiares que de repente parecían extraños. El rosario que siempre llevaba en el bolsillo se sentía pesado. Sus cuentas gastadas por décadas de oraciones desesperadas. ¿Cuántas veces había rezado pidiendo perdón por pecados que nunca cometí? Fue un martes por la mañana cuando el teléfono sonó. La voz al otro lado era temblorosa, anciana como la mía. ¿Tamara? Soy Beatriz. Beatriz del Carmen. El nombre me golpeó como un puño en el estómago. Beatriz había estado en el convento conmigo. Durante todos estos años había evitado cualquier contacto con las otras novicias, como si no hablar del pasado pudiera borrarlo. «Vi tu nombre en el periódico», continuó. «En la esquela de Leonardo. Pensé que tal vez era momento de que habláramos». Mis manos temblaron mientras sostenía el auricular. «¿De qué quieres hablar, Beatriz?» «Del padre Agustín, de lo que nos hizo». Las palabras flotaron en el aire como una confesión largamente esperada. Durante 54 años había cargado sola con aquel peso, creyendo que era la única, que había sido elegida por alguna maldad oculta en mi alma. «¿También a ti?», susurré. «A mí, a Carmen Luisa, a María del Socorro. Éramos niñas, Tamara. Niñas que creían en Dios y él...» Su voz se quebró. «Él nos robó la fe junto con la inocencia». Cerré los ojos y por un momento volví a tener 16 años. Recordé las noches en el dormitorio, cuando escuchaba sollozos ahogados desde otras camas. Pensaba que eran pesadillas. Nunca imaginé que compartíamos el mismo infierno. «¿Por qué ahora?», pregunté. «Porque está muriendo, Tamara. El padre Agustín está internado en el hospital. Los médicos dicen que le quedan semanas». Algo se removió en mi pecho. Una mezcla de alivio y rabia que no sabía que aún vivía dentro de mí. «Y hay algo más», continuó Beatriz. «Hay otras, niñas más jóvenes que nosotras. Su última asignación fue en un orfanato». El auricular resbaló de mis manos. Lo recogí con dedos torpes, el corazón martillando contra las costillas. «¿Qué estás diciendo?» «Que nunca paró, Tamara.
que siguió haciéndolo durante décadas. La cocina giró a mi alrededor. Me apoyé contra la pared, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Todas esas noches que había despertado gritando, todos esos años creyendo que merecía el castigo, que Dios me había abandonado por algún pecado imperdonable. «Tenemos que hacer algo», murmuré. «Por eso te llamo». Carmen, Luisa y María del Socorro están de acuerdo. Ya no somos niñas asustadas. Somos mujeres que han vivido lo suficiente para entender que el silencio solo protege a los monstruos. Miré hacia el espejo del pasillo, donde mi reflejo me devolvía la mirada con ojos decididos. ¿Estábamos realmente listas para enfrentarnos al hombre que había destruido nuestra juventud? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando me encontré con 3 de mis hermanas en los jardines del convento. Sus rostros reflejaban la misma determinación que yo sentía ardiendo en el pecho. El aroma de los jazmines que rodeaban el claustro parecía burlarse de nuestro sufrimiento. Pero por primera vez no me sentí paralizada por el miedo. «Tenemos que actuar», murmuré, mirando hacia la ventana del despacho del padre Agustín. «No podemos seguir permitiendo que destruya a más niñas como nosotras». Una de ellas, la hermana Isabel, sacó de entre sus hábitos un pequeño cuaderno de tapas gastadas. «He estado escribiendo todo», confesó con voz temblorosa. Cada vez que nos llamaba a solas. Las fechas, las horas, lo que decía. Sus dedos acariciaron las páginas con reverencia dolorosa. Pensé que estaba enloqueciendo, pero escribirlo me ayudaba a recordar que era real. El sonido de las campanas vespertinas resonó entre los muros de piedra, y todas nos estremecimos. Ese repique que antes anunciaba momentos de oración, ahora nos recordaba las veces que él había usado nuestra fe contra nosotras. «Yo también tengo pruebas», susurró otra. Guardé la nota que me dio, la que decía que nuestros encuentros eran bendiciones especiales de Dios. Formamos un círculo en silencio, nuestras manos entrelazadas como una cadena inquebrantable. En ese momento supe que ya no éramos víctimas aisladas. Éramos hermanas en el dolor, pero también en la resistencia. El plan comenzó a tomar forma entre susurros. Documentaríamos cada encuentro, buscaríamos a otras que hubieran sufrido lo mismo, y encontraríamos la manera de que nuestra verdad saliera de estos muros. «Mañana hablaremos con la Madre Superior», decidimos. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más poderoso. La certeza de que la verdad no podía seguir enterrada. Mientras regresábamos hacia nuestras celdas, no pude evitar preguntarme, ¿quién más en este convento conocía la verdadera naturaleza del padre Agustín? ¿Y quién estaría dispuesta a protegerlo a cualquier precio? Los días siguientes fueron cruciales para determinar quién realmente estaría dispuesta a enfrentar la verdad. En el refectorio, durante las comidas silenciosas, intercambiábamos miradas cargadas de significado. Hermana Clara había comenzado a acercarse discretamente a las novicias más jóvenes, susurrándoles palabras de aliento y preguntándoles si habían notado algo extraño en el comportamiento del padre Agustín. La respuesta más dolorosa llegó de hermana Lucía, quien había sido mi confidente durante meses. Cuando le conté sobre mis sospechas, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de solidaridad, sino de reproche. «Tamara, estás hablando de un hombre de Dios», me dijo con voz temblorosa. «Tu mente está siendo envenenada por pensamientos impuros. Debes confesarte y pedir perdón por estas terribles acusaciones». Sus palabras me atravesaron como dagas. La joven que creía mi aliada más cercana, ahora me miraba como si fuera yo la pecadora. El miedo había conquistado su corazón, y prefería negar la realidad antes que enfrentar la horrible verdad sobre nuestro confesor. Hermana Elena, en cambio, me sorprendió. Durante la oración vespertina, se acercó sigilosamente y me susurró: «Yo también he sentido sus manos donde no debían estar». Pensé que era mi imaginación, que Dios me estaba probando. Sus palabras confirmaron mis peores temores, pero también me dieron la fuerza que necesitaba. Hermana Isabel, la más joven de todas nosotras, apenas 16 años, se unió a nuestro pequeño círculo de resistencia. Sus mejillas enrojecían cada vez que mencionábamos al padre Agustín, y finalmente confesó entre sollozos que él había comenzado a pedirle favores especiales durante las confesiones privadas.
La división en el convento se hizo evidente. Mientras algunas jóvenes comenzaban a encontrar valor en la unión, otras se refugiaban en la negación y el silencio cómplice. Hermana Mercedes, una de las novicias mayores, llegó incluso a amenazarnos. Si siguen esparciendo estos rumores maliciosos, tendré que informar a la Madre Superiora sobre sus comportamientos impropios. El ambiente se volvió denso, cargado de tensiones no dichas. Durante las oraciones matutinas, podía sentir las miradas divididas, algunas llenas de apoyo silencioso, otras cargadas de desaprobación y miedo. La noche antes de lo que sabíamos sería nuestro momento definitivo, hermana Clara reunió a nuestro pequeño grupo en la capilla. «Mañana debemos tomar una decisión», murmuró mientras las velas parpadeaban creando sombras danzantes en las paredes. «O hablamos ahora, o callamos para siempre». El silencio que siguió era pesado, lleno de determinaciones y temores entrelazados. ¿Tendríamos el valor suficiente para enfrentar no solo al padre Agustín, sino también a quienes habían elegido protegerlo con su silencio cómplice? La mañana llegó con el sonido de las campanas matutinas, pero esta vez su repique me sonó diferente, como si anunciaran no solo el amanecer, sino el fin de una era de silencio. Mi corazón latía tan fuerte que temía que las demás hermanas pudieran escucharlo mientras nos dirigíamos al refectorio para el desayuno. Hermana Clara caminaba a mi lado, sus pasos firmes contrastando con el temblor que recorría mis manos. «¿Estás lista, Tamara?», me susurró mientras tomábamos nuestros lugares habituales. La pregunta cargaba el peso de todos estos años, de todas las noches en las que había despertado empapada en sudor frío, reviviendo aquellos momentos que había tratado de enterrar en lo más profundo de mi alma. «Tan lista como se puede estar para enfrentar al demonio», respondí, sintiendo cómo las palabras salían más valientes de lo que realmente me sentía. A nuestro alrededor, las otras hermanas desayunaban en el silencio matutino acostumbrado, ajenas a la revolución que estaba por desatarse entre estas paredes sagradas. Cuando vi entrar al padre Agustín al refectorio para la bendición matinal, mi estómago se contrajo violentamente. Ahí estaba él, con esa sonrisa benévola que había perfeccionado durante décadas, esa máscara de santidad que ocultaba la bestia que yo conocía demasiado bien. Sus ojos recorrieron el comedor y por un instante se detuvieron en los nuestros. ¿Habría intuido algo? ¿Podría percibir que su reino de terror estaba llegando a su fin? Hermana Elena, que estaba sentada frente a nosotras, nos hizo una señal casi imperceptible. Era la confirmación que necesitábamos. Ella también estaba lista. Durante estos días habíamos descubierto que no éramos las únicas. Otras hermanas, algunas que ya no estaban en el convento, habían sido víctimas de sus manos impuras. El peso de saber que no habíamos estado solas en nuestro sufrimiento nos daba una fuerza que jamás pensé que podría sentir. Después del desayuno, mientras las demás hermanas se dirigían a sus labores matutinas, nuestro pequeño grupo se reunió en el patio interior. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones, pero no pude deshacerme de la sensación de estar al borde de un precipicio. «Cuando suene la campana del mediodía», dijo hermana Clara con voz firme, «iremos juntas a hablar con la Madre Superiora. No hay vuelta atrás». El tiempo parecía moverse con una lentitud torturante. Cada minuto que pasaba era una eternidad de nervios y determinación mezclados. ¿Cómo terminaría esta confrontación entre lo sagrado y lo profano? El momento había llegado. Tomé una respiración profunda, sintiendo el aire frío del convento llenando mis pulmones como una última bocanada de coraje. Mis compañeras se habían posicionado detrás de mí, sus respiraciones entrecortadas, formando una sinfonía de nerviosismo que resonaba contra las paredes de piedra. Padre Agustín entró a la capilla con su paso habitual, confiado, ajustándose la sotana negra con esa sonrisa condescendiente que tanto conocíamos. El incienso matutino aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de las velas de cera que habíamos encendido especialmente para este momento. «Padre», murmuré, mi voz temblando al principio pero cobrando fuerza con cada palabra. Él se detuvo, girándose hacia nosotras, con esa expresión de falsa benevolencia que había perfeccionado durante años. «¿Sí, hijas mías?», respondió con su voz melosa, esa misma que susurraba mentiras sobre la voluntad de Dios en los confesionarios oscuros.
Las palabras brotaron de mi garganta como agua represada por décadas. Sabemos lo que has hecho. Lo sabemos todo. Mi corazón martillaba contra mis costillas, pero continué. Los tocamientos, las mentiras, la manipulación disfrazada de bendiciones divinas. Su rostro cambió instantáneamente. La máscara de santidad se desplomó, revelando algo frío y calculador. «No sé de qué hablas, Tamara», dijo, pero su voz había perdido toda autoridad. «Sí lo sabes», gritó María desde atrás, dando un paso adelante. «A mí también me hiciste lo mismo. Decías que era una prueba de fe». Una por una, mis compañeras comenzaron a hablar. Sus voces se alzaron como un coro de verdades silenciadas, cada testimonio añadiendo peso a nuestras acusaciones. El eco de nuestras palabras rebotaba en las columnas góticas, como si el mismo convento fuera testigo de nuestra liberación. Padre Agustín retrocedió, su espalda contra el altar que había profanado con sus actos. «Ustedes no entienden», balbuceó. Yo las estaba guiando hacia... «¡Cállate!». Mi grito cortó su excusa como una navaja. «No uses el nombre de Dios para justificar tu enfermedad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en mi vida vi miedo real en sus ojos. El poder había cambiado de manos, y él lo sabía. Ya no éramos las niñas asustadas que habíamos sido. Éramos mujeres que habían encontrado su voz, y esa voz resonaba con la fuerza de décadas de dolor, transformado en valentía. Las consecuencias del enfrentamiento están por revelarse. Las lágrimas que derramé después de ese enfrentamiento no eran solo de dolor, sino de una comprensión devastadora. Había perdido mucho más de lo que había imaginado. Sentada en la soledad de mi pequeña sala en Miraflores, rodeada del silencio que solo conocen quienes han roto cadenas invisibles, pude finalmente hacer el inventario de todo lo que había dejado atrás en mi búsqueda de la verdad. La fe que había sido mi brújula durante décadas se había hecho pedazos entre mis manos. No era solo la confianza en el padre Agustín lo que había perdido, sino algo más profundo y doloroso: la capacidad de creer en las instituciones que había venerado desde niña. Cada vez que veía una iglesia, cada vez que escuchaba las campanas del domingo, sentía un vacío en el pecho donde antes habitaba la certeza divina. Era como si hubieran arrancado una parte esencial de mi alma, dejando una herida que dolía especialmente durante las madrugadas silenciosas. Mis hijas Rosa y Carmen se habían distanciado, no por falta de amor, sino por miedo. El escándalo había salpicado sus vidas de maneras que yo no había previsto. Rosa evitaba mis llamadas, preocupada por lo que pudieran pensar en su trabajo. Carmen me visitaba menos, siempre con esa expresión de inquietud que me partía el corazón. Mi nieta Paloma había dejado de quedarse los fines de semana, y eso me dolía más que cualquier otra pérdida. La comunidad que había conocido durante años ahora me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Mi comadre Esperanza intentaba mantener nuestra amistad, pero incluso ella parecía incómoda cuando nos encontrábamos en el mercado. Mercedes, mi vecina, ahora saludaba con cortesía forzada, como si mi presencia le recordara verdades que prefería no enfrentar. El peso de la soledad se había vuelto mi compañero más constante. Las noches se extendían interminables, llenas de reflexiones que me llevaban a preguntarme si el precio había valido la pena. Había perdido la tranquilidad de la ignorancia, esa paz artificial que viene de no cuestionar lo que nos incomoda. Ahora conocía la verdad, pero la verdad dolía cada día, cada hora, cada momento de lucidez. Sin embargo, en medio de toda esta devastación, algo había nacido en mí que no conocía antes. Una fortaleza extraña, construida sobre los escombros de mis ilusiones perdidas. No me sentía derrotada, sino transformada de una manera que aún no comprendía completamente. ¿Qué camino tomaría ahora para reconstruir mi vida tras estas pérdidas irreparables? Esa fortaleza recién descubierta se convirtió en mi ancla durante los meses siguientes. Las mañanas llegaban pesadas, cargadas del eco de memorias que ya no podía fingir que no existían. El silencio de mi casa en Miraflores se había vuelto diferente. No era el vacío de antes, sino un espacio donde finalmente podía respirar sin máscaras. Los primeros días fueron los más difíciles. Me despertaba con el sabor amargo de la vergüenza pegado al paladar, sintiendo cómo las lágrimas se escapaban sin permiso mientras preparaba mi té matutino.
El vapor que subía de la taza me recordaba el incienso del convento, y por un momento me transportaba nuevamente a esos pasillos fríos, donde una niña de 16 años había perdido su inocencia. Pero algo había cambiado en mí. Ya no huía de esos recuerdos. Los enfrentaba con una serenidad que me sorprendía incluso a mí misma. Había aprendido que el dolor no procesado se convierte en veneno, y yo ya había sido envenenada suficiente tiempo. Hay heridas que el tiempo no cura, sino que entierra más profundo, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que el monstruo más peligroso llevaba sotana y hablaba de salvación. Hola, mis queridos. Aquí está Mara Suárez con mis 70 años vividos, hablándoles desde mi hogar en Miraflores, aquí en Lima, Perú, una ciudad donde las mujeres peruanas hemos tenido que luchar contra la opresión y el machismo a lo largo de la historia, pero donde también aprendimos que algunos demonios se esconden en los lugares más santos. Antes de abrir mi corazón ante ustedes, quiero conectar. ¿Alguna vez confiaron ciegamente en alguien que después destruyó su alma? Si esto toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si también guardaste secretos que te quemaron por dentro durante décadas. Formamos una gran familia aquí, donde las verdades más dolorosas finalmente pueden ser dichas. Nací en 1955, cuando las niñas éramos enviadas al convento para purificar nuestros espíritus. Mi padre era herrero, sus manos siempre manchadas de hollín, y mi madre lavaba ropa ajena para alimentarnos. Nuestra casa de adobe con techo de tejas rojas tenía un patio con gallinas y siempre olía a pan recién horneado que mi madre amasaba antes del amanecer. Estuve casada con Leonardo Torres durante 30 años, hasta que su manipulación psicológica me ahogó tanto que tuve que escapar. Él tenía una carnicería y creía que las mujeres también éramos carne de su propiedad. Ahora paso mis días cuidando mi jardín, jugando dominó en el parque y frecuentando la iglesia, aunque cada vez que entro, algo dentro de mí tiembla. Mis hijas Rosa y Carmen siempre pensaron que su madre había sido una novicia ejemplar durante aquellos años de juventud. Mi nieta Paloma, de 22 años, estudia teología y admira mi devoción temprana. Mi hermana menor Soledad, que también estuvo en el convento pero se fue antes, conoce pedazos de mi historia pero no la verdad completa. Mi comadre Esperanza, que me ayudó cuando escapé de Leonardo, sospecha que algo terrible pasó en aquellos muros sagrados. Y está mi vecina Mercedes, que ve cómo me congelo cada vez que suenan las campanas de la iglesia del barrio. Pero el personaje principal de esta pesadilla tenía nombre y apellido: Padre Agustín Mendoza, de 45 años cuando yo tenía apenas 16. Él era quien dirigía nuestras confesiones privadas, quien decía conocer los caminos de Dios, quien convirtió mi celda en un infierno y mi devoción en terror. Durante 3 años, desde 1971 hasta 1974, ese hombre destruyó mi inocencia mientras hablaba de salvación, y yo callé porque pensé que Dios me castigaría si desobedecía a su representante en la tierra. A los 70 años, desde mi casita en Miraflores, puedo cerrar los ojos y sentir todavía el frío de las baldosas de mármol bajo mis pies descalzos en aquel convento. El sonido de las campanas que nos despertaba a las 5 de la mañana aún resuena en mis oídos como un eco del pasado que nunca logra desvanecerse completamente. Mis padres me enviaron allí cuando tenía 16 años, convencidos de que mi alma necesitaba purificarse. Decían que mi carácter era demasiado rebelde, que necesitaba la disciplina divina para convertirme en una mujer de bien. Recuerdo el olor a incienso mezclado con humedad que impregnaba cada rincón de esos muros de piedra gris. Las hermanas nos enseñaban que el sufrimiento era el camino hacia la santidad, que nuestros cuerpos eran templos que debían mantenerse puros. Llevábamos hábitos pesados que raspaban la piel, y nuestras cabezas rapadas al cero nos recordaban constantemente que habíamos renunciado a toda vanidad terrenal. La rutina era inflexible: oración, silencio, trabajo, más oración. Comíamos una vez al día una sopa aguada con pedacitos de papa, y el pan duro que mojábamos en agua tibia era nuestro único lujo. Pero lo que más recuerdo no era el hambre física, sino esa sensación constante de que algo estaba profundamente mal en ese lugar sagrado.
Desde los primeros días, noté cómo las otras novicias bajaban la mirada cuando el padre Agustín pasaba por los pasillos. Sus pasos resonaban como martillazos contra el suelo, y el silencio que se instalaba a su paso era diferente al silencio de la oración. Era un silencio pesado, cargado de miedo. En casa, a pesar de nuestra pobreza, había risas. Mi hermana Soledad me hacía trenzas mientras cantaba, y aunque a veces no teníamos suficiente comida, teníamos amor. En el convento, rodeada de símbolos divinos y promesas de salvación eterna, solo existía un vacío helado que me llenaba de una angustia inexplicable. Había algo en los ojos del padre Agustín que me perturbaba profundamente. Cuando dirigía las oraciones, su voz sonaba dulce y melodiosa, pero sus ojos tenían una frialdad que me hacía temblar. Durante las confesiones se acercaba demasiado, y su aliento con olor a vino me provocaba náuseas que yo interpretaba como una prueba de mi debilidad espiritual. ¿Qué secretos oscuros se esconden entre los muros del convento? Mi familia era todo para mí cuando tenía 16 años. Rosa y Carmen, mis hijas queridas, me miraban con esos ojos llenos de admiración que solo los niños pequeños saben tener. Rosa, con apenas 8 años, siempre me preguntaba por qué había elegido ser novicia, y yo le respondía con palabras dulces sobre el llamado de Dios, sintiendo cómo mi corazón se hinchaba de orgullo por su curiosidad pura. Carmen, 2 años menor, simplemente sonreía y me abrazaba cuando regresaba del convento los domingos, diciéndome que olía a incienso y a santidad. En esos días, la presión de ser su ejemplo perfecto pesaba sobre mis hombros como un manto invisible. Cada vez que cruzaba la puerta de nuestra humilde casa en Miraflores, veía en sus rostros esa expectativa silenciosa de que yo era especial, escogida por el Altísimo. Mi hermana Soledad, apenas 3 años mayor que yo, me recordaba constantemente que las niñas necesitaban verme como un modelo de virtud y devoción. «Tamara», me decía mientras preparaba el almuerzo dominical, «ellas hablan de ti toda la semana. Para ellas, eres casi una santa». El padre Agustín Mendoza conocía perfectamente esta dinámica familiar. Durante mis primeras semanas como novicia, me preguntaba con voz suave y paternal sobre mis pequeñas, sobre cómo llevaba el peso de ser su inspiración espiritual. Sus ojos grises se fijaban en los míos mientras yo le contaba, ingenua, sobre mis temores de defraudarlas, sobre cómo no podía permitirme fallar en mi vocación, porque eso rompería sus corazones infantiles. «Qué hermosa responsabilidad tienes, hija mía», me decía, colocando su mano sobre mi hombro durante nuestras charlas vespertinas en su despacho. El aroma a cera derretida y madera vieja llenaba la habitación mientras él me hablaba sobre la importancia de mantener la pureza de corazón que mis hijas tanto admiraban. «Ellas ven en ti la luz de Cristo, y esa es una carga sagrada que no debes tomar a la ligera». Sus palabras se grababan en mi alma como hierro candente. Cada consejo, cada mirada comprensiva, cada gesto aparentemente protector, se convertía en una cadena más que me ataba a la necesidad desesperante de ser perfecta. No podía decepcionar a Rosa y Carmen. No podía romper la imagen que tenían de su hermana mayor, la novicia ejemplar que había respondido al llamado divino. Mi comadre Esperanza, mujer sabia que había criado 5 hijos, a veces me visitaba y notaba la tensión en mi rostro cuando regresaba de mis jornadas en el convento. «Niña», me decía mientras tomábamos té de manzanilla en el pequeño patio, «la fe no debe ser una carga que te aplaste. Dios no pide sacrificios que destruyan tu paz interior». Pero yo, ciega por la necesidad de mantener esa imagen inmaculada que mis hijas necesitaban, interpretaba sus palabras como falta de comprensión sobre mi vocación sagrada. El padre Agustín me había enseñado que los sacrificios más grandes traían las bendiciones más profundas, y yo creía fervientemente en cada una de sus enseñanzas. ¿Cómo podía imaginar entonces que esa misma devoción que mis hijas admiraban se convertiría en el arma que él usaría para destruir mi inocencia? Ahora comprendo por qué tantas familias enviaban a sus hijas menores a los conventos. En aquella época los padres creían que nos protegían del mundo pecaminoso, que nos mantendrían puras hasta encontrar un esposo adecuado o hasta que abrazáramos la vida religiosa por completo. Mi propia familia veía en el convento una bendición, un lugar donde mi alma se fortalecería
y donde aprendería las virtudes que toda mujer decente debía poseer. El convento de Santa Clara era conocido por su estricta disciplina y por formar señoritas ejemplares. Las paredes de adobe pintadas de blanco parecían irradiar santidad, y el sonido constante de las campanas marcaba cada momento de nuestras vidas con una solemnidad que nos recordaba constantemente nuestra devoción. Éramos 16 novicias, todas entre los 14 y 18 años, todas provenientes de familias que confiaban ciegamente en la institución. Las reglas eran inflexibles. Despertábamos antes del amanecer para la primera oración. Seguíamos un horario riguroso de estudios bíblicos, labores domésticas y más oraciones. Nuestras conversaciones estaban limitadas a temas sagrados. Nuestras risas debían ser contenidas, y cualquier muestra de vanidad o frivolidad era castigada con ayunos y penitencias. Nos enseñaban que la obediencia absoluta era la virtud más importante, especialmente hacia las figuras de autoridad masculina. El padre Agustín Mendoza dirigía nuestras confesiones semanales y nuestras clases de doctrina. Era un hombre de unos 40 años, con una voz suave que parecía acariciar cada palabra sagrada que pronunciaba. Las hermanas hablaban de él con una reverencia especial, como si fuera un santo viviente. Su presencia comandaba respeto inmediato, y todas nosotras competíamos silenciosamente por su aprobación espiritual.